te quiero decir que tengo en computadora. Son las 10 de la noche con 6 minutos, 16. Bueno, ha habido cambio en el equipo, ¿verdad? Está con nosotros Chipi, ya está listo. Se va usted de largo, Chipi, ¿no? Toda la madrugada. ¿Y se va a quedar solito en la madrugada? Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, el tema de la ansiedad. Y está con nosotros la doctora Susana Giesecke, que es psicoanalista, para hablar sobre el particular. Y fuera de micrófonos yo le decía si esa ansiedad puede ser ansiedad por el trabajo, ansiedad de amor. Y yo justamente interpretaba esa canción que dice ansiedad de tenerte en mis brazos, ¿no? Esa antigua, pero es una canción que uno está, cuando uno está enamorado, la canta con mucha frecuencia, ¿verdad? Y sobre todo cuando no logra el amor de una mujer. Bueno, hay diversos tipos de ansiedades, pero doctora, empecemos hablando o definiendo qué significa la ansiedad, sobre todo en estos tiempos tan rápidos, tan, digamos, en que tan vertiginosos. Justamente lo que menciona Ricardo, son estos tiempos modernos los que están influyendo mucho en el ser humano, que tiene que adaptarse y adaptarse muy rápidamente y algunos lo logran, otros con mucha dificultad y otros pues acaban con grandes enfermedades, ¿no? La ansiedad es el inicio a veces de procesos muy graves. Y es ese estado pues inquietante, ese estado desconocido al cual nos enfrentamos y se genera un estado de incertidumbre. Esta forma, digamos, tan básica en la que la estoy mencionando tiene la expresión en algo que llamamos nosotros un sentimiento, un afecto, porque hay sentimientos que son el dolor de barriga, sentimientos físicos. Este es un sentimiento que va más en el lado del afecto, ¿no? De generarnos miedos, un poco de inquietudes, ¿no? Si la chica va a decir sí o si el muchacho me cae o no me cae, según le digan los muchachos, pero también tiene que ver en la dimensión de la pareja, que son los principales motivos de la consulta, pues las rupturas. El solo temer que va a haber una ruptura ya es una situación muy, muy inquietante, ¿no? Los jóvenes hoy en día estamos viendo que las penas de amor los ponen en estados pues graves, ¿no? Sí, eso es cierto. Pero la ansiedad, digamos, en estas épocas de fin de año también, por no llevar, por ejemplo, no poder llevar un regalo a casa. Mucha gente se llega incluso hasta no solo ansiedad, sino hasta la depresión. Volvemos entonces al primer comentario, ¿no? Cómo esta sociedad organizada en un consumo tremendo consumista enormemente, que nos hace valorar más la dimensión material que el espíritu, que la presencia, que uno está ahí, que está acompañando, que las penas compartidas pues son mejores. Las fiestas nos fuerzan y nos obligan a un estándar de funcionamiento, de vida, de alegría. Tienes que estar alegre porque es Navidad, tienes que ya superar eso porque ya es Año Nuevo, y eso carga y empeora pues la gente en estos tiempos, en vez de estar más felices, realmente están... Pero hemos tenido hace poco una explosión de alegría, doctora. Esta posibilidad, este hecho de estar en un mundial de fútbol, por ejemplo, después de 36 años, en que, mire, ¿cuántos mundiales nos hemos visto los partidos con las uñas ahí, comiéndonos las uñas, ¿no? En que no podíamos, se nos iba un gol. Y usted mire, me dice 15, hace una semana exactamente, el 15 de noviembre, así como hoy, a esta hora estábamos casi ya, estando ya por saltar de alegría, enfervorizados, porque Perú iba a un mundial. A tal punto que hemos saltado tanto que hemos generado un sismo, que es un hecho que muy pocas veces he visto. Un sismo de alegría, por lo menos. Un sismo de alegría. Por ejemplo, la forma en que los jóvenes se han manifestado en las calles, en que la gente se ha amanecido celebrando, de alguna manera ha sido una respuesta a toda esa ansiedad de más de 30 años. Bueno, es una descarga, ¿no? Una descarga frente además muchísimas frustraciones, ¿no? Que ya sabemos que los jóvenes hoy en día no la tienen fácil para hacerse de un lugar, y el acúmulo de frustraciones hace que finalmente se encuentre en una situación pues finalmente un poquito feliz, un poquito gratificante, algo que los alivie, que dé lo que se llama un break, un pequeño respiro, ¿no? De lo que está pasando. Hay muchos estudiosos que nos demuestran cómo eventos muy gratificantes pueden calmar nuestras ansiedades o transformarlas en un poco optimistas, pero tienen un plazo.
Por ejemplo, hoy todos hablan de fútbol, hoy todos son optimistas de que vamos a hacer un buen papel en el Mundial. Dicen, incluso, si jugamos con Alemania, le podemos ganar a Alemania, inclusive. No, Gareca no dice eso. No, Gareca no, pero la gente sí. El común del peruano Bueno, está muy optimista. Es que ahí estamos ya llevándonos a que para huir de la ansiedad, uno hace cosas increíbles. Como por ejemplo, comenzar a fantasear cosas que somos supersónicos, somos extraordinarios, nadie puede con nosotros. O sea, ya comienza a Pero ver... eso tiene un tiempo de duración, como usted lo dice, ¿no? Pero hay quienes son especialistas en construirnos unos escenarios fantásticos, extraordinarios, en los cuales vamos a poder habitar. Y hay gente que, como está desesperada por algo bonito, se ilusiona y se compra el cuento. Sí, porque fulano lo ha dicho, entonces él también lo ha dicho. Y entonces hay tal necesidad de aplacar ese estado de incertidumbre que no lo podemos hacer de manera natural, que nos compramos un cuento. Claro, y que digamos, dista mucho de la realidad. Por eso acabamos embaucados, estafados. Yo te voy a hacer que consigas esto mucho más cómodo, que esto sea más fácil, acá hay una ruta, acá hay un escape, hay una forma. Entonces, uno con tal de aplacar eso, busca rutas bien poco apropiadas. Doctora Guise, que quería preguntarle, ¿cuáles son los síntomas, por ejemplo, que tenemos que tomar en cuenta para conocer que una persona sufre un trastorno de ansiedad generalizada? Los psiquiatras tenemos unas guías, unas pautas para poder etiquetar cosas o gentes con este trastorno de ansiedad generalizado. En realidad, uno podría tener aquí delante 10 personas con trastorno de ansiedad generalizado y todos tener una forma muy distinta de cómo la presenta. Porque primero que hay una historia, tiene que haber una historia larga de 6 meses o mucho tiempo más, en donde la persona ya ha estado con problemas como, por ejemplo, preocupaciones que no tienen sentido, que no las puede resolver, que dice, sí, tenía que haber entregado tal cosa, y sí, ya se entregó, pero ¿está seguro que se entregó? Pero repite y repite la cosa como que no queda resuelta. Puede alterarse varias aspectos del funcionamiento físico, es decir que tensión muscular, digamos. Definitivamente hay contracturas, pueden sudarle las manos, puede haber agarrotamientos del estómago, puede haber trastornos fisiológicos. Dolor de cabeza. De todas las maneras posibles. A veces arranca con eso y los neurólogos son los primeros que ven a un paciente que llega a la emergencia porque tiene algo que parece una migraña, pero no es una migraña y viene con frecuencia. Y ese es el síntoma. Y la agitación también, ¿no? A muchos, pero otros aprenden a controlarla. Respiran, hay muchos empresarios, gerentes que están, que cómo funcionan las ventas y qué sé yo, y aprenden, ¿no? Se tiran en su alfombrita, respiran, ya. Viene el trastorno del sueño. Eso, claro. Definitivamente el sueño. O que no logran agarrar el sueño, o el sueño está interrumpido, o 4:30, 5 de la mañana y ya están despiertos, teniendo que sentarse a revisar 20 veces los correos, hacer borradores, volver a hacerlos, no sentir que después que lo mandaron, pero lo mandé, pero no debía haberle dicho eso, debía haberle hecho lo otro, que no sé qué, repasando y repasando. ¿Es ansiedad o inseguridad? Estamos hablando de varias cosas. La inseguridad es una cosa acerca de uno mismo, si uno es o no es competente, si uno es o no es alguien que va a poder dar la talla para algo. Pero acá darle vueltas al asunto no solo es inseguridad, es que esto no está generado por las ideas, sino está generado por el estado de ánimo. Es una cosa como innata, o sea, el ser humano tiene cosas como innatas, ¿no es cierto? Una de ellas es esta situación del miedo. El miedo es algo fundamental en el ser humano. Tenemos que ser capaces de tener miedo a, no sé, que un perro nos ladre terriblemente, claro. Miedo a que, no sé, de repente se ponga negro el cielo, pero ese miedo, esa cosa básica, se convierte en ansiedad. Entonces, cuando uno habla de ansiedad, está hablando de miedos. Eso es lo que tenemos que hacer un poquito, no sé si una ecuación, pero si alguien está ansioso es porque en el fondo hay un miedo, a veces fácilmente reconocible. Oye, creo que no he hecho las cosas bien. También mezclarse con inseguridad. Pero muchas veces tenemos miedo porque ya nos pasó algo que no recordamos que fue terrible.
Ajá. Ya nos pasó algo muy tempranamente. Ya ha habido una mala experiencia. Ya ha habido una mala experiencia. De repente, pucha, el papá era de los antiguos, lo agarró a correazos, la mamá le jalaba el pelo, qué sé yo. Entonces el chico se sienta a hacer, de repente es un buen estudiante, se sienta a hacer un examen y no da. Y no da, porque está pensando que lo van a agarrar a golpes, que lo van a lastimar. Claro, que si no la prueba le pasa eso, ¿no? Así es, así es. Correcto, doctora. Así es. Susana Giesecke, psicoanalista. Vamos a ir a una pausa. Invitamos a los oyentes de Capital también para que nos llamen. 212-5353, les repito, 212-5353. Y si están en provincias, pueden llamarnos de manera gratuita al 0800-24-802. 0800-24-802. Estamos hablando sobre la ansiedad. Así que esperamos sus comunicaciones luego de la pausa. 10:19 de la noche. Bueno, ahí está el bolero, ansiedad. Vamos a escucharlo un poquito, ya que estamos hablando de la ansiedad. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad. Qué bonito bolero, ¿no? Bello, bello. Bueno, la verdad que una de mis pasiones es escuchar boleros los domingos, entre las 7 y las 9 de la noche, en que alisto mi ropa para toda la semana. Así que me la paso escuchando boleros. Y sobre todo estos antiguos que... ¿Para qué? Para que justamente el último momento del fin de semana lo tranquilice. ¿No? Pero en esta cosa... Antiguos que... ¿Para qué? Para que justamente el último momento del fin de semana lo tranquilice. ¿No? Pero en esta cosa de... esta canción, es una mezcla de ansiedad, pero ya es un mix, porque tiene el afecto. Claro. Tiene el afecto, el romanticismo, algo que pues va a aplacar cualquier malestar, ¿no? O casi todos. Claro. Pero es básico. Qué ¿no? bueno es irse un domingo a la cama tranquilo, ¿no? Sin problemas. 10:20. Vamos a las llamadas telefónicas, doctora Susana Giesecke, psicoanalista. Tenemos 4 llamadas que están esperando, ¿ah? Así que el tema es interesantísimo. Ana está desde San Miguel. Ana, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida a Capital. Hola, Ana. Buenas noches, muchas gracias por escucharme. Doctora, quisiera que me aclare qué significa, por favor, trastorno de personalidad. Ajá, perfecto. Gracias por llamar, Ana. La doctora le va a responder de inmediato. Ese es un término que fundamentalmente usan los psiquiatras. Es una categoría que se ha creado dentro de las clasificaciones de las enfermedades para hablar de una manera de ser en donde la persona vive perturbada, no logra desempeñarse adecuadamente, personalmente, familiarmente, socialmente, y tampoco hace muy feliz a la gente que vive con él. Debido a esa personalidad, las personas que lo quieren sufren, porque es una persona que va a estar, si es un trastorno, digamos, límite, teniendo pensamientos como muy destructivos, o si es más bien depresiva, o si es una personalidad obsesiva que anda ordenando todo y de repente uno quiere cocinar y cuando se da media vuelta ya guardo todo en la cocina. Es una persona que yo lo menciono de una manera simpática, pero es alguien que tiene un nivel de perturbación. Y cuando hablamos de perturbación, yo voy a ir más a lo psicoanalítico, es decir, que sufre. Y en ese sufrimiento involucra a otros. Al aislarse o al no participar en las reuniones familiares, no puede estar ahí, se altera, se amarga y toda la parte más negativa inunda todo. ¿Es la suerte de renegón de la familia? ¿Es el típico renegón, digamos? A veces. Malhumorado, pero molesto. no es, ese por ejemplo sería un síntoma. Casi siempre cuando se habla de un trastorno se habla de varios síntomas, varias cosas, pero que tienen que ver siempre con un sufrimiento en la persona. Correcto. Vamos ahora con William, que está en Los Olivos. William, buenas noches, su opinión importa. Bueno, ¿qué tal? Mire, más bien que dar un consejo, ¿no? Yo soy una persona, de verdad, muy compulsiva, muy ordenada. En verdad, en mi casa me han criado
de que, por ejemplo, la antigua, ¿no? Que nunca me han dejado que yo haga una sola cosa a la vez. Por ejemplo, ahora estoy viendo televisión, estoy tipeando mi trabajo para mañana, lo estoy imprimiendo mientras voy planchando y he dejado el piso trapeado para cuando seque echarle cera porque yo no puedo dormir con el cuarto sucio. ¿Cómo controlar eso? La verdad, para mí es muy difícil y me provoca muchos problemas con mis relaciones en general. Yo soy docente y me gusta que mis alumnos trabajen, pero así, rápido. Y eso, la verdad, sé que es un problema. Entonces quisiera que, ¿a dónde acudir? ¿Cómo puedo controlar esto? Porque, la verdad, poco a poco siento que no es una virtud, sino que es un defecto en mi persona, ¿no? Y quiero cambiar, pero la verdad que siento que no puedo. Quiero, pero no puedo, en verdad. Si me pueden ayudar, muchas gracias. Gracias, William. Doctora, tenemos otra llamada y respondemos luego a los dos oyentes. Está Guillermo con nosotros desde el Callao. Guillermo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, doctora? Quería hacerle una consulta. Mi esposa es la que quiero hacer la consulta. Ella le gusta, o sea, cambia de estado constantemente, duerme poco, se queja mucho del dolor del cuerpo y cambia de decisión constantemente. ¿Cambia de qué? Cambia dijo de estado, ¿verdad? De estado, claro. O sea, hay momentos que está contenta y luego se pone muy molesta o seria. Exactamente, exacto. Ajá. Correcto, gracias por llamar. Tenemos las respuestas tanto para William como para Guillermo, doctora. Bueno, en el caso de William, el hecho de que él se dé cuenta que algo está mal, que en él, que la enamorada, la pareja sufre, ya es la mitad del problema está resuelto, porque está consciente de que algo tiene que arreglarse. La otra parte muy buena es que él se da cuenta que ha sido esta crianza tan rígida, tan estricta, que lo han obligado a hacer pues esto y esto y esto y a no tolerar nada fuera de su lugar y todos tienen que estar en sus sitios, si no, no se puede ir a dormir. Esto requiere no solamente de la decisión, sino también de un tratamiento. Estos tratamientos psicoterapéuticos pueden darlos muchísimos centros. Me imagino que en la zona donde él vive deben haber psicólogos, psicoterapeutas. Hay muchos centros en el Cono Norte, sé de varios de ellos, en donde debe intentar sentarse con alguien y conversar un poco de cómo esto que él vive, que él siente y que le hace sufrir, tiene que ver con un pasado, pero que es una historia que está viva en él. Es como si él viviera con su madre hoy, ahora, como el niño de aquel entonces. El problema es que él está siendo como muy, vamos a decirlo así, muy respetuoso de la herencia de su madre. Y lo complicado podría ser que una manera de entenderlo es ¿cómo va a renunciar a esa herencia? Decirle, mamá, eso es todo muy bien, pero ahora necesito un poco de relax, un poquito de desorden. ¿No? Además ya crecí también. Ya ¿no? crecí, Claro. puedo hacer las cosas de otra manera. ¿Tiene permiso para eso? Son muchas preguntas y son muchas maneras de abordarlo, pero siempre el trabajo que nosotros creemos, los psicoanalistas, los terapeutas, es que hay alguien con quien confrontar un poco nuestras creencias. ¿Y qué le decimos a Guillermo del Callao, que está preocupado por el comportamiento de su esposa? Bueno, en el caso de Guillermo, primero el hecho de que no llame el esposo por ayuda ya nos preocupa un poco. Claro. ¿No es cierto? Porque él está más preocupado, quiere decir que ella no está tan preocupada. Para ella como que está bien si ella cambia de humor de un rato para el otro, así. No hay que etiquetar estas cosas. Estos cambios necesitan ser bien estudiados, porque si nosotros hablamos de que estos cambios de ánimo, ¿qué nos evoca? La famosa, que está de moda, la famosa bipolaridad, ¿no? Ay, soy bipolar, ¿no? Hoy en día hasta hay mucha gente que, oye, es que soy bipolar, entonces todo se tiene que disculpar. Entonces, nosotros todos cambiamos de ánimo. Un día en la mañana estamos contentos y en la tarde agotados, malhumorados. Lo importante es que ella sea evaluada y se sepa, porque sí, hay padecimientos como la bipolaridad, que el componente orgánico, físico, genético, la herencia, es muy grande. El cuerpo y el trastorno del cuerpo es mucho más fuerte que el tema ambiental, crianza o estilos personales. Correcto, son las 10:27 de la noche, estamos hablando sobre la ansiedad aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa y tenemos más llamadas de los oyentes, doctora. Está Luis con nosotros desde Surco. Lucho, buenas noches, su opinión importa.
Hola, Lucho. Buenas noches. Sí. ¿Cómo está? Le pido que nos escuche, les pido que nos escuche por el teléfono solamente y nos responda también por el teléfono. Sí, claro. Mi consulta es la siguiente: ¿qué es lo que genera el ataque de ansiedad o ataque de pánico, como también se le conoce en algunos casos? Esa es como primera pregunta. Como segunda pregunta, en el momento que uno está en una situación normal y comienza el ataque de ansiedad o pánico, ¿qué es lo que lo gatilla? ¿Qué es lo que lo causa? ¿Y qué hay que desarrollar en ese momento? ¿Qué pensamientos hay que tener? Bien. Y por último, ¿esto tiene cura o es un tratamiento a largo plazo o hay que estar siempre con los ansiolíticos o es un tratamiento a largo plazo o no tiene cura finalmente? Correcto. Gracias por llamar, Luis. Vamos a escuchar las preguntas y luego vamos respondiendo uno a uno. Susana desde Villa María del Triunfo. Susana, buenas noches. Buenas noches. Sí. Con la doctora quisiera... La está escuchando. Que ella me informe. Sí. Doctora, a mí... ¿Aló? Sí, diga. Ya. A mí me han diagnosticado depresión recurrente. Bueno, fui a la psiquiatra hace como 3 años y me diagnosticó. Y primero me dijo que iba a ser 7 meses, después 1 año y medio y sigo, ¿no? Sigo con eso. Pero yo empecé así normal, pero ahora siento que yo tengo como decir, como un mal carácter. Me han dicho, ya varios me han dicho en el trabajo, en mi ¿Cómo una qué? que a veces tengo la tendencia a no decir explotar, como dicen, ¿no? Mi mal carácter. Mal carácter, ¿verdad? ¿no? Y después, claro, a veces hablo palabras que después me arrepiento que dije, porque dije eso, y no controlo. Entonces yo digo, no sé si eso es parte de a mí, la doctora me dijo que es un trastorno depresivo recurrente, pero no sé, sigo con tratamiento y la verdad me recetó sertralina y clonazepam para dormir, ¿no? Bueno, estoy tomando clonazepam, sertralina lo tomo, pero no sé, la verdad, no sé si eso, cómo seguir llevando ese tratamiento. Un poco como que a veces siento como miedo, ¿no? Miedo de, a ver, así como dice, miedo de, por ejemplo, yo ya tenía una caída y de la otra vez también tuve una caída y me asusté más y ahora estoy con el caso médico, así, y por eso, ¿no? Quiero saber, si me puede explicar esa enfermedad, cómo es, y cómo puedo sobrellevarlo ya en forma psicológica también, para ayudarme yo también, ¿no? No todo va a ser fármaco. Bien, Susana, gracias por llamar. Gracias. Luego de la pausa vamos a escuchar las respuestas. Y antes de ir a la pausa estamos con Marixa, que nos llama desde el Callao. Marixa, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Doctora, yo tenía una consulta. Yo, por ejemplo, tengo ese tipo de ataques de ansiedad porque me preocupo demasiado, o sea, me preocupo por lo que pasa y normalmente esos ataques de ansiedad engañan a mi cuerpo, haciéndome sentir como enferma realmente, y llego a la clínica, pero cuando el doctor me atiende de la emergencia, que aparentemente presento, no tengo nada. Y no es la primera vez, me pasa consecutivamente cuando tengo cuadros muy fuertes de estrés, o me preocupo, o en algún momento yo tuve miedo a la muerte, ¿no? Creo que eso provocaba la ansiedad que yo tenía, ¿no? Yo sentía que me iba a pasar algo a mí, que le iba a pasar algo a mis hermanos o a mi madre. Entonces, esto creo que muy en el fondo es lo que provoca ese engaño que le doy a mi cuerpo, porque yo llego a la clínica y el doctor me dice, no tienes nada. Marixa, una consulta, ¿y a qué se dedica usted? Yo soy ingeniera de sistemas. Ah, ingeniera de sistemas. Perfecto, gracias por llamar. Gracias. Había que preguntar a qué se debía tanto estrés, ¿no? Ingeniera de sistemas. Bueno, vamos a ir a la pausa, doctora, y al retorno vamos a responder a los 3 oyentes que se han comunicado con Radio Capital para conocer cuál es, digamos, el diagnóstico que usted les puede dar. Estamos conversando esta noche con la doctora Susana Giesecke, que es psicoanalista y analizando qué hacer ante los ataques de ansiedad. 10:32. Pausa y volvemos. Y soñar, quizá.
10:36, estamos aquí en Radio Capital, donde tu opinión importa, hablando sobre qué hacer ante ataques de ansiedad. Y nos acompaña esta noche la psicoanalista, la doctora Susana Giesecke, y tenemos ya que responder a nuestros oyentes. Quedaron pendientes 3 oyentes, doctora Giesecke. Sí. Luis, que nos llamó desde Surco por ataques de pánico o ansiedad. Sí, mira, hay una manera de responderles a los 3. A los 3 juntos. Primero, que me presentas como psicoanalista, pero por alguna razón pareciera que se ha filtrado que soy psiquiatra también. Y las preguntas son fundamentalmente a los psiquiatras que de alguna manera creemos que hacemos medicina como las otras medicinas, pero creo que es una medicina muy diferente, porque tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con el hábitat, el ambiente, las relaciones interpersonales. Sin embargo, la psiquiatría está muy distante de lo que hacemos como psicoanalistas, porque el psicoanalista lo que hace es ayudar a mirar, a reflexionar sobre qué se siente ser uno y intentar que la persona pueda poner en palabras ¿cómo es ese miedo? Porque el psiquiatra va a decir, miedo de tipo 1, 2, 3, o miedo para esto, miedo a las arañas, miedo al esto, miedo a salir a la calle. Pero lo que nos interesa a nosotros como psicoanalistas es que la persona encuentre cómo describirlo y encontrar en relación a qué está y uno pueda ganar cierto control sobre esto. Y asumirlo y regularlo y detectarlo. ¿Cuándo es que viene este síntoma, esta ansiedad, esta inquietud, esta inseguridad? Cosa que difícilmente se va a manejar en la psiquiatría. En la psiquiatría se va fundamentalmente a basar en fármacos, como han mencionado varios de la audiencia de los ansiolíticos. Estos fármacos no curan ninguna enfermedad. No curan nada, como bien lo han dicho, aplacan, hace que uno sea dependiente y encima vamos a tener otro problema que es dependencia a barbitúricos o cualquier otro de estos fármacos. Estamos en otro problema. Entonces tenemos que ser muy cautelosos de que la intervención de la psiquiatría, si el caso es muy grave, obviamente no habrá mucho que hacer, pero en personas que tienen la inquietud y el deseo de estar bien, pues es importante que sí hagan periodos largos de tratamiento, muy largos, mínimo 1 año, si no son 2. ¿Por qué? Porque ha tomado años que se construye esta enfermedad. Estas enfermedades no aparecieron ayer, a hoy. Uno comienza a ver, bueno, cuando estaba en el colegio, ya no iba a las fiestas, o hacía esto, o se acostaba siempre a la 1 de la mañana, siempre dormía mal, después pasa un tiempo y uno se da cuenta que en la época universitaria no solamente andaba tomando cafeína mañana, tarde y noche, pero que además hacía un poquito algunas otras drogas, o que de repente hacía otras. Entonces se ha ido construyendo algunas cosas. Es cierto que algunas profesiones pueden hacer a uno más proclive, pero siempre es la interacción. Si no, no podríamos tener de pacientes pues algunos religiosos. Y los hay, también tiene sus sociedades, porque también hay eventos, situaciones que son mucho más grandes que nuestros recursos, nuestra capacidad para pues mantener la calma y hacerle frente. Algo se destiempla. Y encontrar el tono y templarlo es un esfuerzo conjunto, no se puede uno solo, es muy, muy complicado que eso pueda remontarse cuando se trata de algo ya moderado o grave, ¿no? Correcto. Son las 10:40, tenemos a 4 oyentes que están esperando. Ok. Estamos con Berta de San Martín de Porres. Berta, buenas noches, su opinión importa. Buenas noches, doctora, está? Buenas noches. Buenas noches. Doctora, quisiera hacer una consulta. Mire, yo he ido a 3 médicos y porque a mí tengo un peso en el cerebro y me da vuelta la cabeza y todito el cuerpo así se me descompone como quisiera caerme, pero yo así me voy caminando al mercado, todo. Entonces los doctores lo que me han dicho que yo tengo mucha ansiedad. Y yo quisiera saber cómo puedo curar esa ansiedad, ¿no? Porque a veces me preocupa bastante porque yo soy acá, tengo un nietecito que lo veo acá en casa, entonces apoyo a mis hijos que ellos van a trabajar, ¿no? Viendo a 2 niñitos, 2 más que ya son grandes y a mis nietos. Entonces yo quisiera saber, porque yo así con ese mareo, ese peso en el cerebro,
Yo así me camino, voy caminando esto, ¿no? Como soy bien católica, pegada al Señor, entonces yo oro y así yo me voy. Yo quisiera saber, doctorcita, a qué se debe, no me explico a veces, porque eso me da así de un momento a otro. Yo estoy muy bien, tranquila, y de un momento a otro me da eso. Y entonces los doctores me dicen que todo es ansiedad. He ido a 3 médicos y quisiera saber. Bien, gracias. Vamos a otro oyente para ir respondiendo luego en grupo. Está Guillermo desde el Callao. Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, doctora. Tengo una nieta de 15 años. Sí. De padres separados. Está actualmente en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Ella no cree en Dios. Sus términos son diabólicos. Le gusta estar sola, no le gusta salir. Ya se ha cortado varias veces los brazos y las piernas. Quisiera porque no le gusta tomar medicamentos porque le ha recetado el psiquiatra. No, y ha determinado que no quiere ir ya. Okay. Correcto, Guillermo, gracias por llamar. Bueno, es una situación bastante difícil la que está enfrentando. Miguel está en ATE Vitarte. Miguel, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Una consulta. Mi esposa, o sea, no sé si tenga que ver con el cuadro de ansiedad, pero el comerse las uñas tiene que ver con eso, con la ansiedad. Mascarse las uñas, pellizcarse las uñas. Sí. Quisiera saber cómo contrarrestar o qué, o sea, cómo puedo ayudarle a que deje de hacer eso. O sea, antes era peor, pero ahora como que ya dejó un poco y bueno, las uñas están un poco más grandecitas, porque yo cuando la conocí hace 3 años, las uñas las tenía bien pequeñas, bien chiquitas, ¿no? Pero ahora como que dejó de hacer eso, pero siempre de vez en cuando, siempre la veo que está ahí, que pellizca las uñas, que se las masca y le digo que no. Y como quiero saber cómo poder ayudarla, ¿no? Correcto. Gracias, Miguel. Vamos con la última comunicación para luego ir a la pausa y tener las respuestas. Se nos fue Yolanda. Correcto. Tenemos entonces 2 minutos más. Sí, podemos darle respuesta a nuestros oyentes. Sí, un poco retomando las preguntas anteriores y las que se han planteado ahora. Hay síntomas como la ansiedad y muchos otros que pueden ser, llamamos nosotros, funcionales y transitorios. Dolores de cabeza, sudoración, comer las uñas, qué sé yo. Esto con el tiempo y con otros factores se convierte en algo estructural, es decir, ya es la manera de ser de la persona. Y difícilmente se va a mejorar esto. Necesita muchos años, mucho tiempo de tratamiento. Empezaré por lo más grave. La jovencita de 15 años, sí, claro, que obviamente estamos frente a un diagnóstico mucho más complicado y para mí es muy delicado etiquetar con diagnósticos a gente tan joven. Vamos a hablar como de un cuadro que está un poquito desordenado, algún tipo de episodio psicótico. Y no importa si hay o no una fe de por medio. Puede uno no ser ni político y el paciente estar delirante con que es un gran político. El asunto es que no importa el contenido de lo que haya en su mente. Lo que importa es que ella está infeliz, está amenazada por este demonio, está intimidada y esas son situaciones estresantes. Es un caso muy delicado porque va a rechazar la medicación. ¿Por qué? Porque ella cree en todo lo que ve y ese es su universo y esto es la credibilidad y nadie se lo debe bajar. Y ha preferido irse a este mundo fantasioso porque la manera de entender el mundo no le ha gustado. Los padres separados han sido de repente para ella una situación catastrófica. El mundo se le ha derrumbado. Hay chicos así, no logran entender qué pasa. Es que pasa que los chicos vienen vulnerables y uno no sabe qué cosa vino en la cabeza cuando recién nacieron, ¿no? Y los ponen en una situación muy, muy complicada, de mucho riesgo. Pensando en esta señora, ¿no? Que le pesa la cabeza, por ejemplo.
Y es cierto, o sea, no es una cosa que un psiquiatra dice, sí, tienes ansiedad, ay, me como las uñas, ay, tienes ansiedad. Bueno, ok, pero la gran pregunta que nos plantean es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero entender que ansiedad es, insisto, más que una ecuación, una equivalencia, miedo. Hay un miedo, pero es un miedo a algo que no queda muy claro qué es. Miedo a crecer, miedo en esta señora a enfrentar un nuevo trabajo, hay un cambio en la vida, esta señora de repente tiene que cuidar los nietos. Sí, qué bonito, pero a lo mejor le han llegado de sorpresa y no estaba preparada y aún en la vida tenía que hacer otras cosas. ¿Miedo a qué? A de repente esta nuera con la que no se lleva bien, la mamá de los niños, o algo está intimidándonos, pero estamos en una sociedad donde el que tiene miedo es un poco bobo, está de más. No podemos expresar nuestro miedo, pucha, qué miedo, eso no. Me duele la cabeza, estoy sudando, estoy inquieto, porque no puedo decir, pucha, qué miedo, ¿qué dirá decir mi jefe? Qué miedo, el doctor, ¿qué diagnóstico me dirá que tengo? ¿Qué miedo? No, en vez de qué miedo, ay, he empezado que me pica la cabeza, voy a 7 dermatólogos, me duele el dedito, ya fui a 4 reumatólogos, no veo bien, fui a 6 oftalmólogos. No vamos a encontrar una lesión, no hay un tumor, no hay un daño grave, hay un trastorno transitorio. El cuerpo como se desajusta porque el miedo se instala y nos recorre y no logramos hablarlo, conversarlo y admitir que es parte de la vida, pues tener algunos miedos, ¿no? Está bien, y ya los enfrentaremos, veremos, mire, esto no es una cucaracha, ¿no? Es simplemente tu teléfono. Ah, ya. Además, el miedo es parte de la vida, sin duda. Exactamente. Cuando vamos a hacer un proyecto nuevo, tendremos miedo también de fracasar. De todas Todos maneras. queremos ser exitosos. De todas maneras. Y en algún momento el fracaso también es bueno. No solo el miedo al fracaso, que bueno, digamos, sería esperable. Es el miedo a no saber, a admitir que uno no sabe. Hoy en día es cada vez más difícil para los chicos decir, oye, no sé cómo se hace eso. No, todo se supone que sabes, entonces se mandan y en verdad hacen mal las cosas y entonces hay una complicación mucho más grande para un fracaso real sobre el cual va a ser más difícil remontar. Correcto, son las 10:48, vamos a hacer una pausa y volvemos ya para el último segmento, los últimos minutos con nuestra invitada de esta noche, la doctora Susana Giesecke, que es psicoanalista. 10:49. (10:51), estamos hablando sobre los ataques de ansiedad y esta noche nos está acompañando la doctora Susana Giesecke, que es psicoanalista. Yo quería hacer algunas preguntas también, porque quienes somos papás, ya llega, estamos en época de fin de año, el tiempo de los exámenes finales, el tiempo de los exámenes universitarios. ¿Qué le decimos a los papás que como yo están preocupados en este tema? Porque los chicos les dan vueltas, están caminando, están ansiosos, no definen bien a qué carrera van a postular. ¿Cómo debemos actuar ahí los padres? Eso me gustaría saber mucho, doctora. Toda transformación en los chicos, de escolares a una vida de carrera técnica, universitaria o de laboral, significa que el padre también va a cambiar. Ya no es lo mismo ser padre de un escolar que ser padre de un chico que está camino a una vida adulta. Entonces, si queremos una persona genuina y auténtica, hay que darle mucha libertad. Y apoyarle. ¿Qué necesitas, hijito? Que cuando llegas en la noche haya un plato de comida, pues eso hay que dejarle. Que alguien se siente contigo, bueno, a las 10:30, 11 de la noche que llegue, hay que sentarse a comer con él. ¿Cómo estuvo tu día? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tu profesor es horrible? Ah, ya. ¿Tu compañero qué? ¿Le pasó algo? Ya, hay tragedias, hay cosas que hay que hablar, que hay que remontar para que uno se vaya a dormir tranquilo. Mañana es otro día. Entonces, cerrar el día es fundamental, empezar el día también, pero sin estar como que estas son horas de llegar, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? A mí me traes aquí las notas, presionarlo, y ya la vida es muy demandante, es bien complicada para los jóvenes.
¿Qué vamos a hacer nosotros los padres? Pues ser como una plataforma de lanzamiento, una plataforma afectiva. Hay ciertas reglas, te toca hacer esto, tú sacas la basura, traes el pan en la mañana, qué sé yo. El chico Claro. cumple con algunas cosas, las que la familia decida, llegas y saludas, das un beso, aunque estemos dormidos, nos vienes a saludar, ¿no? Saber que has llegado, ¿no? Y ayudarlo a que se sienta seguro, porque ese sentimiento de sentirse querido, acompañado, es lo que le va a permitir tener la cabeza con la tranquilidad para escoger, voy a empezar a hacer esto, creo que es esto lo que me gusta. Si no, va a pensar, voy a hacer eso que a mi papá le gusta o a mi mamá querría que yo haga eso, y acaban todos pues muy confundidos, ¿no? Correcto. ¿Y qué tan importante es empezar? Usted nos decía que hay que ir a la cama, hay que descansar con esa tranquilidad, ¿verdad? Ajá. Y a levantarse, ¿qué tan importante es darle, por ejemplo, un beso a un hijo? Depende, ¿no? Si el hijo es pequeño, seguro que le va a gustar, pero hay que también ser muy respetuosos. Si un adolescente nos dice, ay, mamá, ya pues, papá, no fastidies, bueno, hijito, Eso me pasa. yo tengo muchas ganas de darte un beso, un abrazo. Y te voy a pedir permiso, ¿te puedo dar un abrazo? No, papá, ahora no. Bueno, y uno tiene que ser cauteloso y paciente. Llega un día en que uno dice, sí, por favor, ¿necesitas un abrazo? Sí, y qué rico. Entonces, los chicos van definiendo sus espacios. El cuerpo, acordémonos que el cuerpo de un joven está en tal transformación que no saben qué es suyo, el brazo creció mucho, se está convirtiendo en una mujer, en un hombre, ya no saben ese cuerpito dónde se quedó, y es un cuerpo que aún necesitan apropiárselos, disfrutarlo, ¿no? Para que ya lo puedan un poquito compartir, ¿no? Es difícil, Sí, pues. no nos olvidemos, todos lo hemos pasado, ¿no? Tenemos llamadas, las últimas ya de la noche. Susi está con nosotros. Susi, muy buenas noches. Bienvenida a Capital. Buenas noches, doctora. Buenas noches, sí. Quiero hacerle consulta. Mire, tengo un familiar que le han diagnosticado trastorno límite de personalidad. Entonces, bueno, está con su tratamiento, ¿no? Y bueno, se ve que es una persona que quiere, ¿no?, saber sobrellevar. Pero yo quisiera saber de qué manera la puedo apoyar, de qué manera la puedo ayudar, ¿no? Porque tiene como ansiedades y miedos. A veces la noto que es miedosa y tiene pánico, miedo. Entonces eso realmente me preocupa. Yo quisiera saber de qué manera la puedo apoyar como familiar. Claro que sí. Bueno, todo diagnóstico es un espectro, es decir, que va desde las formas más suaves, más tenues, más sencillas, hasta las formas más graves y más complejas y más difíciles. No sé en qué lugar del espectro debe estar ese familiar, y cualquier diagnóstico como trastorno límite de personalidad o depresión o ansiedades o lo que fuera, tiene 1.000.000 de variables por la persona y su propia historia. Creo que un principio básico siempre es no criticar, no juzgar y no forzar. ¿Tiene miedo? Tiene miedo. Y si no vamos a respetar lo que las personas dicen sentir, y empezamos mal. Porque vengo de una profesión y vengo de una formación donde lo fundamental es que si alguien nos dice que tiene miedo, y nosotros le decimos, pero ¿cómo vas a tener miedo? Porque mira, no pasa nada, acá no hay nadie, que no sé qué, nada. Estamos hablando del mundo externo. Y la persona que nos refiere el miedo está hablando de algo interno que apenas está tratando de comprender cómo es que eso se ha instalado, a qué se está refiriendo. Es muy complicado para la persona darnos a entender qué le está pasando. Hay una experiencia interna que nos va a dar cuenta y nos va a dar a entender lo mejor que pueda. Pero no podemos nosotros creer que le está pasando en la cabeza a otra persona cuando ni siquiera estamos muy claros de qué nos está pasando a nosotros. Hay que estar como muy cautelosos, de ser muy respetuosos. Yo insisto en que lo que sienten las personas es la única manera de enterarnos en el sufrimiento en que están. Hay que mucho cuidado con eso. Bien, vamos a cerrar las consultas, doctora, con Roxana, que nos llama desde San Borja. Okay. Roxana, buenas noches. Buenas noches, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacer una consulta. Bueno, tengo un hijo que, si bien es cierto, pasó por un proceso, digamos, estuvo en terapia psicológica,
por un tema, por el carácter difícil que tenía, porque también tuvo problemas del trastorno alimenticio, arrojaba y todo ese tema, ¿no? Me costó aceptarlo en un inicio, pero con la tranquilidad de tratar de no hacer esto un problema más grande, tomamos medidas con mi esposo, una manera para poderlo tratar y todo eso. Si bien es cierto, hizo 5 o 6 meses de terapia, llegó a controlar de alguna manera el tema de la ansiedad porque era ansioso. La psicóloga recomendó hacerle un examen psiquiátrico porque era muy probable que él tenga una ansiedad nerviosa, algo así me dice. Pero bueno, no lo hemos llevado al psiquiatra. Yo quería saber si, digamos, es necesario siempre tratar a un chico que ha tenido trastorno alimenticio con un psiquiatra, o se puede controlar eso solo con... ¿Qué tipo de trastorno dijo Roxana? Trastorno alimenticio. Trastorno alimenticio. Un trastorno alimenticio, claro. ok. Muchas gracias por sus preguntas. Sí, gracias. El trastorno alimenticio es otro gran, enorme grupo de enfermedades, muy, muy grande. Y yo creo que nos ha hablado de algo muy importante, cómo ella y su marido han estado primero en una etapa de negación, no, esto no puede estar pasando, luego de no entender y luego finalmente resignarse y querer hacer algo al respecto. Creo que es fundamental para su hijo saber que los padres están pensando en él, queriendo hacer lo mejor para él, y que si en este acompañamiento con la psicóloga y con unos padres tan dispuestos a participar en el proceso están mejorando, pues ¿para qué lo van a llevar al psiquiatra? Sin embargo, si esto se estaciona, empeora, no sé qué tipo de trastorno alimenticio hay, porque hay muchísimos y de muchísimas gravedades, no creo que sea necesario, porque el chico la está pasando bien, está mejorando, se está manteniendo estable, está comiendo o no está comiendo o está haciendo las cosas mejor. Yo creo que acá la madre que observa de esta manera, como hace Roxana, ¿verdad? Con esta mirada más crítica, más juiciosa, sí, está realmente mejorando, muy bien. Ahora, si la psicóloga dice, bueno, puede ir ahora, pero si no en 6 meses o de repente más adelante, perfecto. Creo que la mirada de todos, los especialistas hacemos recomendaciones, no damos un dictamen, simplemente sugerimos y hay que consultar a varios para que uno sienta que se puede entender y armar un equipo para el bien de los chicos. Correcto, doctora. Bueno, le agradecemos su presencia. El tiempo nos gana. Gracias a ti, pero Ricardo. sin duda ha sido Muchas importantísima la participación también de los oyentes. Definitivamente. El tema de la ansiedad es ya casi recurrente en nuestra sociedad. Se ha hecho casi ya un problema de salud. Es un problema de salud. Es ¿no? un problema de y salud. forma parte de mental. todo el problema de salud mental que Así tenemos es. en Que nuestro bueno, país. estamos haciendo, estoy escuchando que van a haber reformas importantes, así que estamos Ojalá. a la espera. Perfecto, muy amable. La doctora Susana Giesecke, que es psicoanalista. Si alguien quiere hacer alguna consulta adicional, ¿tiene algún número telefónico? ¿Dónde la puede ubicar? Creo que con la Sociedad de Psicoanálisis va a ser mejor acercarnos. Sociedad de sí. Psicoanálisis, perfecto. Así es, sí. Gracias. Termina también esta edición, nos vamos. Ya viene Roberto Altamirano para continuar con la programación de Radio Capital. ¿No viene Roberto? ¿Quién viene entonces? Seguimos con la programación de Capital. Perfecto, nos vamos entonces. Que tengan una excelente noche.